Bien, seguramente ustedes ya han instalado RadAssembler, aunque yo lo odio, pero ¿qué vamos a hacer? Yo soy de los informáticos antiguos que les gusta hacer todo manual, ¿no? Pero ustedes son la nueva generación y les gusta utilizar IDEs para trabajar. Entonces, como básicamente lo vamos a trabajar como un IDE y nuestro núcleo va a ser FlatAssembler, entonces estoy relativamente conforme con este trabajo. Entonces, una vez que le doy doble clic a RadAssembler, entonces lo único que tengo que hacer es, para empezar un proyecto, es decirle justamente irme a Archivo y a New Project. En New Project puedo seleccionar el tipo de assembler que voy a utilizar, inclusive puedo utilizar otros más que no son assembler, C y no sé cuántas cosas más. Están también el Turbo Assembler, que es el assembler que se utilizaba para consolas, Macro Assembler, que es el de Windows, pero el FASM es el que vamos a utilizar porque es el Flat Assembler. ¿Okay? Entonces lo dejamos en Flat Assembler y puedo crear aplicaciones 32 bits. Puedo crear aplicaciones de 16 bits para Windows 95, Windows 98, que también eran aplicaciones de 32 bits, pero los gráficos son diferentes. Entonces, por eso es que dice Win9X. Puedo crear aplicaciones 32 bits sin recursos, o puedo hacer librerías. En este caso, nosotros, una aplicación 32 bits. Vamos a darle el nombre a nuestro proyecto, que seguramente ustedes ya lo dominan, los que son capísimos utilizando IDEs. Entonces le vamos a dar nombre de proyecto. Y si queremos, podemos colocarle, y si no queremos, no hay problema, nombre de proyecto. Entonces le vamos a colocar es una descripción simplemente, mi primer proyecto. Okay. Entonces me voy a Next. Y aquí me pregunta, ¿qué tipo de proyecto voy a hacer? El tipo va a ser un proyecto de ventanas con recursos externos, un proyecto de ventanas con recursos internos, o un proyecto sin recursos. Entonces, nosotros vamos a utilizar justamente el proyecto con recursos externos, porque con recursos externos es completo, utilizas recursos externos e internos. Este solamente va a utilizar recursos internos, para lo cual vamos a estar bastante limitados. Y este generalmente se utiliza cuando no tengo nada que mostrar. Esto podemos utilizarlo para hacer un virus, inclusive. Hay ejemplos de virus que se pueden hacer en Flat Assembler, ¿no? Ustedes ya, si les interesa, pueden realizar. Entonces, nosotros vamos a utilizar el Win32 Dialog, ventana con recursos externos. Los tipos de archivos que se van a crear, me están preguntando aquí. Esto es básicamente no tocarlo. ¿Por qué? Porque obviamente necesito el ASM, el archivo assembler, necesito los archivos de inclusión, puesto que estamos haciendo proyectos internos. De texto, no, porque el ASM es texto plano, todos los archivos se realizan en texto plano, entonces no es necesario, pero si quieren pueden crearlo, les va a crear un TXT, pero no se utiliza para nada. El RC es el que maneja los recursos del proyecto, entonces estamos obligados, y después podemos indicarle que se pueden crear carpetas o directorios, el directorio backup y el directorio de recursos. Entonces, como ven, esto básicamente ni tocarlo. Y los archivos, ¿qué es lo que se va a hacer el proyecto? Esto también básicamente ni tocarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos compilar, necesitamos ensamblar, necesitamos correr, necesitamos hacer debug. Entonces, esto prácticamente ni tocarlo. Y le doy Finish. Bien, con eso, fíjense, en la parte derecha se ha creado mi primer proyecto. Y dos carpetas aquí son las importantes. La primera es Assembly, porque aquí tengo el assembler de mi proyecto. Le doy doble clic y fíjense, ya automáticamente me ha llenado el archivo principal con assembler para poder utilizarlo. Esto ya lo estuvimos examinando y lo vamos a examinar brevemente ahora porque tenemos que darle funcionalidad, ¿no es cierto? Pero no les va a ser extraño a lo que ya estuvimos analizando el día de ayer. Y la otra carpeta importante es Resources, o sea, recursos, donde tengo también con el mismo nombre el proyecto .dlg,
que es el dialog, que contiene todos los recursos que se van a utilizar en esta ventana, porque estamos haciendo una ventana, ¿no es cierto? Entonces yo le doy doble clic y fíjense, ya automáticamente aquí me presenta el ID de lo que puedo añadirle a la ventana. Entonces, este IDE me jala directamente una ventana y un botoncito salir. Si me pongo a analizar un poco y le doy clic a ventana, ya ustedes pueden observar que estamos trabajando con las mismas propiedades de objeto que ustedes trabajan en sus lenguajes de alto nivel. Entonces, me fijo aquí que el identificador, el ID de la ventana es el 1. El nombre, ahí está, es ventana 1. Su caption, o sea, el letrero que se está mostrando en la ventana también es ventana 1. Si me voy al botón salir, que es por defecto lo que me coloca, lo puedo borrar si es que quiero, pero aquí fíjense, cambian las propiedades del objeto botón, ¿no es cierto?, que son diferentes a las propiedades del objeto ventana. Entonces, esto seguramente ustedes lo conocen, pero lo principal es que aquí también tiene un ID. En este caso es el 1000. Y obviamente tiene varias otras propiedades, algunas comunes y otras completamente diferentes, como por ejemplo el alto, el ancho en la ventana son diferentes, fíjense. Aquí tengo, si le puedo colocar scroll bar, si le puedo colocar bordes y un montón de cosas más. A este, por ejemplo, ya no tendré scroll bar. En un botón obviamente no hay scroll bar. Entonces fíjense cómo aquí me va a mostrar todas las propiedades que se van a utilizar. Todo esto se va al archivo de recursos, que nosotros ya no lo vamos a poder modificar desde el código assembler. Eso es lo que a mí personalmente no me gusta. Como les decía, yo como buen viejito quiero tener el control de todo lo que estoy haciendo, pero con RadAssembler ya no tengo el control de estos objetos que estoy añadiendo, sino que va a ser RadAssembler el que me va a generar un archivo con todos estos recursos. Pero puedo vivir con eso. Entonces, fíjense, eso es lo que tenemos aquí. Si regresamos, bueno, en la parte de izquierda puedo colocar etiquetas, puedo colocar cajitas de edición de texto, puedo agrupar grupos, puedo colocar botones check, botones radio, botones combo box, desplegables, list box y un montón de cosas más que ustedes lo tienen aquí que tal vez lo utilicen o tal vez no lo utilicen dependiendo del proyecto que han seleccionado. Si me voy al proyecto SM, que es lo más importante para mí, me fijo que este código ya lo conozco, pero una cosita que sí que me gusta de RadAssembler es que específicamente me permite colapsar o expandir o reducir el código fuente, ¿no? Lo cual me hace mucho más navegable y puedo observarlo mejor. Y si ustedes se dan cuenta, aquí están en Assembler como estáticos. Recuerden que EQU es estático. Los IDs tanto de la ventana como del botón salir. Si recordamos, 1000 que está relacionado con el botón salir, doy clic en el botón salir, aquí está ese 1000, es el ID. Entonces en Assembler puedo determinar los IDs de los objetos que estoy utilizando y hacerles referencia en función a estas constantes que estoy utilizando. Lo de arriba, obviamente ustedes ya lo conocen, el formato del programa ejecutable, Execute Program, y la versión de gráficos que se está utilizando, el inicio, y aquí estamos con los includes, que ya los conocemos, estamos incluyendo Win32, y estamos determinando específicamente los IDs como constantes de los recursos que estoy utilizando. Entonces ahora vamos a desplegar el section data. Fíjense qué facilito es con RadAssembler hacer eso, ¿no? En el section data es donde hacemos nuestras reservas de memoria. En este caso se está reservando un manejador de ventana y un manejador de instancias en 32 bits. En este caso se está poniendo 0 porque no se está
No se está determinando ni el tamaño de la ventana, nada, eso se va a determinar al momento de su creación, pero su manejador va a ser este, y es de 32 bits. Pero yo también puedo colocar aquí, digamos, mi aux, que va a ser un db, digamos, hola mundo, pero ASCII Z, ¿no? Es justamente lo que ya habíamos visto. Entonces, fíjense, en el section data, perdón, en el section data, punto data, es decir, estoy confundiendo con otro lenguaje. En el section data coloco mis reservas de memoria. Fíjense que la data le está diciendo que es readable y writeable. Entonces, puedo leer y puedo escribir en ellos. Eso es bastante importante. No lo voy a colapsar esto, pero voy a desplegar el code porque ese es el más grande. Fíjense que en el code, el principio específicamente, sabemos que ya es mi programa principal, donde se crea la ventana. Y se llama a procedimientos para darle funcionalidad a esa ventana. El getModuleHandle, ya lo hemos visto hasta el cansancio, me obtiene el manejador de módulo para que yo lo pueda trabajar. Como estamos llamándolo desde invoke, invoke me lo devuelve en EAX, y el EAX se lo paso a mi instanciador. Ahí está, ¿no es cierto? Muevo a instanciador de EAX. ¿Dónde está definido? Ahí está definido mi instanciador. Y luego hago un invoke dialog box param, justamente con todo eso lo que se está creando, que es específicamente el instanciador y el identificador del programa. ¿Dónde está este identificador del programa? Está aquí. ¿No? Es el identificador de la ventana, perdón. Entonces, con todo esto se está creando la ventana desde FlatAssembler a través de este ID. Y luego es llamado el procedimiento que genera específicamente el código para las funcionalidades. Si lo abrimos este código un poquito, fíjense que en FlatAssembler puro se llama WNDproc, aquí se llama DLGproc, el nombre es indistinto, ¿no? Pero nos fijamos que viene el manejador, los mensajes y parámetros que puedan llegar. Este es el más importante, ¿por qué? Porque el uMessage es el que captura el comando que se está haciendo en la ventana. Cada vez que yo lo creo, cada vez que yo le doy clic en la ventana o cada vez que tecleo en la ventana, aquí en el uMessage llega ese comando que se ha realizado. Y antes de utilizar justamente ese comando, se pushea o se empila los manejadores de memoria para que se pueda ejecutar este programa. Fíjense, se está empilando EDI, ESI y EBX. Y una vez con eso, fíjense, el uMessage, que es el comando, se está moviendo a EAX. Entonces, en EAX ya tengo la acción que se ha realizado en la ventana. Un momentito, por favor. En EAX ya tengo la función que se ha realizado en la ventana. Y comparo EAX con wcommand. No sé qué es wcommand, pero tampoco es una instrucción. Pero para eso lo tenemos a nuestro querido Win32Help o WinHelp32 y podemos preguntarle. Podemos preguntarle del wcommand, del dialog, del close, del destroy, hay varios. Pero le vamos a preguntar, ¿qué eres tú? Entonces seguramente yo puedo darle, fíjense, ahí está, ¿no? El close, el command, el compacting, el compare item, el context menu, el copy, bueno, tantos que hay. Me interesa el command. Dice, el mensaje, había sido un mensaje. wmcommand es mensaje, no es objeto. Entonces, el mensaje wmcommand se envía cuando un usuario selecciona un comando de un menú, del ítem de un menú específico. Cuando el control envía la notificación de mensaje a su ventana padre. Entonces, wcommand captura
cualquier acción que se haya hecho en la ventana y se le envía a su ventana padre, básicamente a quien lo está ejecutando, ¿no es cierto? Y esto puede ser, dice, un acelerador de presión de teclas. Eso significa que puede ser una tecla de mouse o una tecla de teclado, valga la redundancia. Entonces, al comparar EAX que está trayendo el comando con el mensaje comando, significa que se ha realizado un comando y entonces salta si es igual a jcommand. Y jcommand ejecuta el único comando que sabe hacer ahora, que es ejecutar botón salir. Ahorita vamos a ir ahí. Si no es jcommand, entonces compara EAX con el dialog, que es específicamente crear por primera vez la ventana. Si no es init dialog, entonces CMP compara EAX con WMClose, que es cerrar la ventana. Si es cerrar la ventana, entonces salta si es igual a JClose, que lo tenemos aquí, que es cerrar la ventana, ¿no es cierto? Y luego ponen 0 EAX, si es que no es ninguno de estos, y salta a fin. ¿Qué hace fin? Fin específicamente aquí lo tenemos, popea o desempila EBX, SI, DI, que se habían empilado al principio del procedimiento. Y luego le da red. ¿Qué hace red? Retorna al programa principal y si no hay nada más, termina. Pero no se olviden que estamos en un ciclo que constantemente se está leyendo qué estamos haciendo, si estamos presionando una tecla, moviendo el mouse o presionando una tecla del mouse. Estamos en ese ciclo en la ventana, ¿no? Y solamente cuando se cierre la ventana se saldrá de ese ciclo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es justamente hacer esto, verificar el comando que haya llegado, saltamos a comando y en comando le damos las opciones específicamente para que salga, para que se realice el programa. Y en este caso solo tenemos una cosa que va a ser salir, compara EAX con wparam, que es el parámetro que ha llegado, si es que ha llegado algún parámetro, y en este caso compara EAX con botón salir button. ¿Qué es salir button? Aquí está definido, ¿no es cierto? Entonces está comparando con su ID, 1000. Si aquí yo le cambio EAX por 1000, va a ser exactamente lo mismo, porque estoy utilizando su constante. Y salta a salir. Salta a salir, ¿qué va a hacer? Va a invocar un send message y luego se sale. Para poder salir va a utilizar, fíjense, move EAX, que significa move EAX1, que significa que se ha concluido la acción. Salta finish y finish retorna y vuelve al ciclo escuchando lo que yo tengo que hacer. Entonces, básicamente aquí vamos a hacer todas las cosas. Pero antes de hacer algo más, veamos cómo se compila. Fíjense, hay muchos errores que se cometen. La mayoría le dice directamente assemble. Le doy assemble y para que me genere mi punto .exe, le doy OK. Pero dice que no se ha encontrado, aquí tengo un error, el proyecto.res. Proyecto.res es el archivo que se genera con todos los recursos, en este caso la ventana y mi botón salir, y no lo tengo aún. ¿Cómo lo voy a crear? Entonces es una secuencia de 3 pasos bastante sencilla. Lo que yo tengo que hacer es primero compilar los recursos para que se genere el punto res. Entonces le doy compilar y me dice que va a generar el proyecto.rc, y del proyecto.rc, que es mi archivo que está manejando mis proyectos, aquí lo tenemos, el proyecto.rc, ¿no es cierto? Aquí está manejando los resources. Eso se va a compilar, dice. Entonces le doy OK. Y fíjense, el archivo de salida ya es proyecto.res, ya tengo mi proyecto.res. Fíjense, me voy a ir a las carpetitas, aquí tengo proyecto, y fíjense, no tengo ningún ASM, perdón, no tengo ningún exe, pero aquí tengo proyecto RC, que es el que se está utilizando para mis recursos, y el proyecto.res, que ya es en objeto, en código objeto, o sea, está en código máquina, para que lo pueda utilizar el assembler.
Entonces ahora debo compilar el punto ASM ayudado con el punto res para que se pueda crear mi ejecutable. Entonces, como ya le he creado el punto res, ahora ya le puedo dar el punto assemble, o sea, ensamblarlo. Entonces le digo ensamblar y ahora sí me dice proyecto, se va a crear proyecto.exe. Le doy OK y como ya tenía el punto res, entonces fíjense, lo ha creado sin ningún problema utilizando FlatAssembly. Esto lo puedo verificar en mi carpetita. Fíjense, antes no tenía este archivo .exe. Si yo le doy doble clic, fíjense, me lo crea directamente, tal cual como lo habíamos visto. Se llama ventana 1, solo tiene botón salir. Y finalmente, si no quiero ir hasta la carpeta para ejecutarlo, lo único que tengo que hacer es decirle make run. Le doy run y me dice, va a aceptar, va a ejecutar el proyecto .exe creado antes. OK. Y de la misma forma ya tengo mi ventana creada. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Creo que no. Entonces, lo que ustedes deben estar esperando es cómo le voy a añadir más funcionalidades. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a crear un botoncito. Aquí lo tengo. Ahí está. Se llama IDC BTN. Pero no me gusta que se llame IDC BTN. Lo voy a cambiar. Su caption, pero lo principal es que tiene el identificador 1001, que generalmente esto va en secuencia de esto, ¿no? Mientras más vaya aumentando recursos, se van a ir aumentando los IDs en función a lo que se está trabajando. Entonces, regreso a DLG, entonces le doy clic a mi botón y se llama 1001. El botón salir se llama 1000, o sea, sus IDs, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer en función a esos IDs. Pero no me gusta que se llame IDC, entonces vamos a hacer que nuestro botoncito nos saque un message box. Entonces que se llame mostrar mensaje, que se llame message box. Message box. Entonces cada vez que yo le dé clic a este botón me va a sacar un mensajito. ¿Listo? Entonces regreso a proyecto ASM, pero yo sé que MessageBox necesita más cosas para mostrar. A ver. MessageBox. Ahí lo tenemos. MessageBox necesita la ventana padre, también necesita el texto que se va a mostrar en el mensaje y el título del mensaje, para lo cual los tengo que crear. ¿No es cierto? Entonces, mi out va a ser, digamos, que sea out message y va a ser hola mundo y voy a crearme un out título, un out que sea, que también va a ser un db que va a tener título hola, título mundo le pondremos, ya está. Como estamos manejando modo Windows, cadena ASCII Z, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tengo las cosas que voy a utilizar. Tengo inicialmente la ventana padre, que eso automáticamente nos lo crea, el mensaje que se va a mostrar en el message box y el título que se va a mostrar como título de la caja de mensajes. Muy bien. Ahora, como ya habíamos mencionado, el comando va a llegar en uMessage. uMessage se va a comparar con la línea de comandos y me va a botar directamente hasta jcommand. Entonces aquí yo voy a pasarle el parámetro que está llegando a EAX y si el parámetro es botón salir, entonces salta a salir. Si no es, entonces limpia y termina. Entonces aquí yo le voy a añadir mi funcionalidad. Entonces yo me copio esto y le digo compara EAX con quién, con mi botón. ¿Cómo se llama mi botón? Su identificador se llama
1001. Entonces lo copio ahí. No, ya no quiero botón salir, sino 1001. Y salta si es igual a 1001 a show message box. Así lo voy a definir. ¿Okay? Entonces ahora debo crearme mi etiqueta show message box. Entonces lo voy a hacer aquí. ¿Dónde estoy? Sí, aquí estoy. Show message box. Etiqueta. Y para no olvidarlo, me voy a copiar el retorno a la ventana. Eso es lo que es MoveAX1 Jump Finish. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer en mi Show Message Box? Justamente hacer el Message Box. Entonces aquí yo voy a hacer un invoke Message Box. Fíjense cómo el RadAssembler, como la mayoría de los IDEs de alto nivel, ya me ayuda con todos los objetos que puedo utilizar con invoke, ¿no? Entonces es Message Box, ahí está, lo tenemos aquí, está Message Box, Enter. Y me dice inicialmente mi manejador de ventana padre. Mi manejador de ventana padre es este justamente, ¿no? Aquí está. Y entonces, ¿dónde estamos? Message Box, aquí está. Entonces, lo copio ahí. Y, como siempre, en paréntesis. Digo, perdón, en corchetes. Luego de eso, dice que tengo que colocar el texto. Entonces, jalo mi texto. Es el aux message. Aquí está. Y luego tengo que colocar el caption, el título. Entonces, aux text. Y luego tengo que colocar qué tipo de botón va a ser. Abort, red, ignore, todo eso está aquí, ¿no es cierto? Pero si no lo quieres utilizar, entonces directamente puedes seleccionarlo de aquí. En este caso vamos a utilizar el botón OK. Y ya está. Y con eso ya debería estar. Ahora yo voy a compilar mis recursos. Le doy OK. Mis recursos han sido compilados. Ahora lo voy a ensamblar con Assembler. Le doy OK. Y dice que no tengo importado MessageBox. Este es un pequeño problema que se soluciona de la siguiente forma. Vamos a colapsar estos dos y vamos a desplegar el importado. Fíjense que aquí se están importando módulos o objetos del kernel y objetos del user. El message box es del user, entonces no voy a tocar el kernel, voy a tocar el users. Entonces lo único que voy a hacer es me voy a copiar estos. Cada uno de los recursos que voy a utilizar los voy a utilizar de esa forma. Entonces me copio mi message box. Y quiero importar MessageBox y que se llama MessageBox. Y en algunos casos, en este caso no me lo voy a encontrar porque hay algunos, no sé por qué, terminan con A. Entonces, si yo doy simplemente MessageBox, fíjense, no lo voy a encontrar. Compilo recursos, lo ensamblo. Y, no lo he encontrado, sí lo he encontrado. A ver, debe ser. Entonces le daremos un run. ¿Ves? Aquí está. Me ha salido que el objeto no lo puede encontrar. No se encuentra el punto de salida. ¿Y eso es por qué? Porque algunos de estos objetos, no sé por qué en su nombre lleva la A. Entonces le aumenta esa A. Fíjense en el end dialog no le aumenta nada, pero en el dialog box para
Si le aumenta la A, y en el send message también le aumenta la A. Entonces esto le aumentamos la A y ya lo va a encontrar. Lo volvemos a recompilar, compilo recursos, lo ensamblo, lo corro. Y aquí ya tengo mi message box, mi ventanita con message box, y si yo le doy clic, mi botón message box, ¿no? Si yo le doy clic, me sale título mundo, hola mundo. Y así es como se añade funcionalidades. Obviamente esto les facilita el trabajo a ustedes enormemente, pero pierden el control, ¿no? Se han dado cuenta que pierden el control de todas las propiedades de los objetos. Pero bueno, lo importante aquí es el assembler y no manejar los objetos de Windows. Ahora, para los que están haciendo el proyecto de los letreros, ¿cuál es la parte assembler que tienen que hacer? Es muy simple. Lo único que necesitamos es una etiquetita, perdón, una cajita de texto, dos en realidad, dos cajitas de texto y un botón. Nada más, esto es lo único que se va a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que se envíe al letrero? Necesitamos que, por ejemplo, si digamos es un campeonato interfacultativo, entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, derecho, y aquí, ¿dónde le da? Le da el nombre, no le da, no le da, derecho, y está, contra tecnología. Si es de 10 caracteres, si es de 5, entonces será ver contra tech, y dependiendo de eso. Le he dado al botón, qué tonto. El botón entonces debe decir enviar. Entonces, yo desde mi programita, desde mi computadora, conectado al letrero, tengo que colocar simplemente esas dos cositas. Equipo 1, ¿quién es? Equipo 2, ¿quién es? Le doy clic al botón enviar y el letrero se actualiza con esos dos nombres y ya está. Eso es lo único que tienen que hacer de assembler en este proyecto. ¿Ok? No sé si ha sido claro. Espero que sí. Y bien, antes de que se nos termine la hora, entonces volveremos a la conformación de grupos y después ya la siguiente semana vamos a ver el enlace por puerto USB y también vamos a ver las líneas y gráficos, que eso ya lo habíamos visto, pero vamos a ver específicamente el uso de coprocesador matemático para los que están haciendo el proyecto de software. Así que los que ya han hecho los que van a hacer el proyecto de software ya se pueden retirar.